con Dinambros, la persona que está grabando. Hoy día vamos a ingresar a una expo dinosaurio en Copiapó, como pueden enfocar ahí. Vamos a ver en qué consiste, qué dinosaurios están en exhibición y a disfrutar. ¿Qué van haciendo, el pato? Tiranosaurio, bacano. Huevo tiranosaurio. Ahí. Es caloroso acá adentro. Aló, muy buenas tardes, le doy la bienvenida a todas y todos los presentes. Mi nombre es Nelson y voy a ser su guía de este recorrido de dinosaurio robotizado. La única recomendación que se les da es que los niños mantengan distancia con este cordel y que no intenten tocar a los dinosaurios, ya que toda esta zona está con electricidad y así para evitar cualquier tipo de accidente. Pueden tomarse todas las fotos y grabar todos los videos que quieran durante el recorrido, y una vez finalizado el recorrido pueden devolverse y permanecer el tiempo que ustedes quieran aquí en la muestra y sacarse fotos. Si es que durante el recorrido no alcanzaron con algunos dinosaurios, se pueden devolver, como el huevo que podemos apreciar ahí al principio, que es un huevo de Tiranosaurio Rex. Pero el tamaño real del huevo de Tiranosaurio Rex no era superior al porte de una pelota de básquetbol, alrededor de 40 centímetros. Este era el tamaño real de un huevo de Tiranosaurio Rex, bastante más pequeño a como está ahí representado. Y se demoraba aproximadamente un mes en nacer el huevo de Tiranosaurio Rex. Algunos huevos variaban en forma y tamaño dependiendo del dinosaurio, y algunos se demoraban entre 3 a 6 meses. Ahí el primer dinosaurio que tenemos es el Eoraptor. Muchos lo confunden con el Velociraptor. Uno fue de los más rápidos, corría alrededor de 65 kilómetros por hora y fue uno de los primeros en habitar nuestro planeta 230 millones de años atrás. Del Eoraptor podemos decir que no era superior al tamaño de un perro. Era de 50 centímetros aproximadamente y llegaba a tener un largo cercano al metro. Él era carnívoro principalmente, le gustaba cazar de noche, de ahí su nombre, ladrón del amanecer. Acá nos encontramos con el Güerosaurus o reptil del Güero. Su nombre se debe a que su comía fue hierba encontrado en una localidad de China llamada Güero. Y una característica es el tamaño de su cerebro, que no era superior al porte de una nuez. Era el tamaño de este Güerosaurus, que él era herbívoro. Se alimentaba principalmente de plantas y hojas. Y acá al finalizar tenía unas espinas que le permitían ser su mecanismo de defensa frente al ataque de otros depredadores. Él alcanzaba los 2,20 metros de alto y llegó a pesar hasta 3 toneladas aproximadamente. Y acá vamos a continuar
con lo que son los mamíferos de la megafauna de la era del hielo. Para los que han visto la película de la era del hielo van a poder reconocer a algunos de estos mamíferos que vivieron en ese periodo. El primero de ellos es el Macrauchenia o gran llama. El Macrauchenia o gran llama fue el penúltimo en extinguirse de la era del hielo 8500 años atrás. Y por su especie de trompa se dice que se alimentaba principalmente de plantas y de hojas. Él era herbívoro Macrauchenia y vivió en nuestro país. Vivió en Chile y en el resto de los países de Sudamérica. El Toxodon o diente inclinado. El Toxodon se llamó diente inclinado por sus pequeños dientes que pueden ver que están inclinados hacia adentro, lo que le permite masticar de mejor manera las hojas, ya que él también era herbívoro. Él fue el último de los animales de la era del hielo en extinguirse 8000 años atrás. Y se dice que era bastante agresivo, sobre todo a la hora de proteger a sus crías. Se dice que llegó a pesar hasta 2 toneladas, pero a pesar de su gran peso, era uno de los más rápidos de la era del hielo. Nos encontramos con el oso de las cavernas. El oso de las cavernas, su nombre se debió principalmente a que habitó en las cavernas en su periodo de hibernación, cuando debía ahorrar energía y no alimentarse y solamente dormir. Él se protegía en las cavernas. Se dice que era bastante cazado por el hombre de las cavernas, por el hombre Neandertal de esa época. Los cazaba principalmente por su pelaje para poder hacerse de ropa y abrigarse del frío de aquella época, y también para poder alimentarse. Y a su vez el oso de las cavernas también cazaba al hombre, se alimentaba del hombre porque él era omnívoro. Él comía carne, él comía peces y comía hojas y plantas. Él vivió 10.000 años atrás y alcanzaba un largo cercano a los 3,5 metros. Era un poco más grande a como está acá representado el oso de las cavernas. Especie como de roedor grande, una especie de castor, de ratón, de un oso perezoso. Él se llamó Megatherium, que quiere decir gran bestia. ¿Y por qué gran bestia? Porque el tamaño real de este Megatherium alcanzó los 6 metros de alto, parecido a una casa de 2 pisos o al tamaño de un elefante. Era bastante grande, pero como era muy grande se dice que era muy torpe a la hora de cazar, porque tenía sus patas chuecas y su vista era muy deficiente, era muy mala la vista, veía muy poco, por lo cual se dice que se alimentaba de las raíces de los árboles y de carroñas, de restos de animales que otros cazaban por él. Él vivió 13.000 años atrás en Sudamérica y se dice que también pudo haber habitado nuestro país. Conocido como diente tallado. Y se le llamó diente tallado porque lo primero en encontrar los paleontólogos fue esta parte final del caparazón, parecido a un diente que pensaron que habían tallado el hombre de las cavernas, que le pertenecía a un gran mamífero. Pero después encontraron otras piezas y determinaron que era parte de su gran caparazón, que le servía para protegerse de los ataques de otros depredadores. Nos encontramos con lo que son los dientes de sable, los famosos dientes de sable de la película de la era del hielo. El primero de ellos es el Gracilis, Smilodon gracilis. Él era el más pequeño, pero el que tenía los colmillos más grandes, de 20 centímetros aproximadamente, que los utilizaba para cazar cerdo, que era su comida favorita ya que él era carnívoro. Alcanzaba el metro de altura y no pasaba los 180 kilos de peso. Él vivió en Norteamérica, principalmente lo que hoy sería Estados Unidos. Y acá tenemos, a los que han visto la película, a Diego de la película de la era del hielo. El diente de sable poblador. Él casi alcanzaba la media tonelada, 470 kilos de peso y 3 metros de largo. Era bastante grande, por lo cual se dice que debía cazar en manadas porque no era muy ágil, no era muy rápido. Y debía cazar en grupos de 4 a 6 esmilodones. Se decía que la manada lo expulsaba una vez que perdía o se le quebraban sus colmillos de 18 centímetros. De término medio, el esmilodón fatilis o diente de cuchillo fatal. Era el que tenía los colmillos más pequeños y se dice que pesaba la mitad de lo que pesaba Diego de la era del hielo. Él vivió en Norteamérica, aunque algunos dicen que llegó hasta el sur de Perú. Alcanzaba 1,20 metros y cercano a los 2 metros de largo. El Smilodon fatilis. Echa loco, mira. Sí, bacán. Y el que tenemos acá es el Iguanodon. Iguanodon mamá
e iguanodon hijo o hija o bebé. El iguanodon, que quiere decir diente de iguana. ¿Y por qué diente de iguana? Porque la esposa del paleontólogo que encontró los restos fósiles determinó que su cráneo y sus dientes eran similares a los de una iguana, y por eso quedó como iguanodon. Él fue el primer dinosaurio en que le aparecieron los molares, los dientes que nosotros tenemos acá atrás para masticar. Y a ellos le permitió masticar las hojas y las ramas de mejor manera, ya que ellos eran herbívoros. Y otra característica de ellos era que eran ornitópodos. ¿Qué quiere decir esto? Que podían caminar en dos o en cuatro patas, según lo requisiesen, según su necesidad. En dos patas se paraban para alcanzar la copa de los árboles y alimentarse, y en cuatro patas, como están ahí, para alcanzar una mayor velocidad y poder arrancar de sus depredadores. Y acá nos encontramos con el Apatosaurus. Para los que han visto los dibujos animados, él vendría siendo Dino de los Picapiedra. Para los que han visto esos dibujos animados, él vendría a ser Dino. Él era uno de los más largos de los dinosaurios, alcanzaba los 26 metros. Eso equivale a una cancha de tenis. Eso era el porte que tenía este gran Apatosaurus, una cancha de tenis. Y llegaba a pesar 30 toneladas aproximadamente. Se dice que se alimentaba preferentemente de plantas marinas, ya que por su cuello largo podía hundir su cabeza y alimentarse de estas plantas que encontraba a la orilla de los lagos. Él vivió en el segundo periodo, en el periodo Jurásico, 150 millones de años atrás. Y acá nos encontramos con el Styracosaurus o reptil espinoso. Él se parece al Triceratops, pero tiene un solo cuerno, ¿sabes? Y es de menor tamaño también que el Triceratops. Se le llamó reptil espinoso por estas coronas de espinas que tenía, pero que no eran muy fuertes. Sí. Era parecida a los cartílagos de nuestra oreja, por lo cual se desquebraban con facilidad. Lo que sí era fuerte era su cuerno, con el que le permitía derribar y destrozar ramas para poder alimentarse, ya que él también era herbívoro como el resto de los dinosaurios que hemos visto hasta el momento. Él alcanzaba los 6 metros de largo y casi las 4 toneladas de peso, y vivió 75 millones de años atrás, en el último periodo, en el Cretácico. Del Parasaurolophus podemos decir que su característica principal es esta especie de cuerno que tenía arriba de sus ojos, que en algunos casos llegaba al metro de longitud. Se decía que a través de ese cuerno él podía emitir sonido y comunicarse con el resto de la manada. Y él, al igual que el iguanodon, podía caminar en 2 o en 4 patas según fuese su necesidad. Alcanzaba casi los 10 metros de largo, era bastante largo, y los 3 metros de altura. Y vivía en pantano y bosque en el último periodo de los dinosaurios, en el Cretácico. Él se parece al Tiranosaurio Rex, él es carnívoro, como los dinosaurios que vamos a ver ahora, que son carnívoros. Más adelante nos vamos a encontrar con el Tiranosaurio Rex, que es muy parecido, pero él es el Monoloposaurus, lagarto de una cresta. Esa es la diferencia, tiene una especie de cresta acá arriba con el Tiranosaurio Rex. Él vivió en el segundo periodo, en el Jurásico, 170 millones de años atrás, en lo que hoy sería el continente asiático. Y acá nos encontramos con el Dilophosaurus. ¿Qué quiere decir Dilophosaurus? Lagarto de 2 crestas. Él era carnívoro y era piscívoro. ¿Qué quiere decir piscívoro? Que también se alimentaba de peces, se alimentaba de carne y de peces. Y de él podemos decir que podía expulsar veneno por su boca, aunque esto no está comprobado aún. Aún no se sabe si es verdad o no que podía tirar veneno o toxina. Lo que sí es verdad era el largo de él, que alcanzaba los 6 metros, y la altura cercana a los 2 metros. Él, al igual que el anterior, vivió en el segundo periodo, en el Jurásico, pero unos años antes, 193 millones de años atrás. Y acá nos vamos a encontrar muy bien con el Tiranosaurio Rex. Su nombre está en griego y quiere decir rey de los lagartos tirano. De él es del que se tiene mayor cantidad de restos fósiles, mayor huesos que se han encontrado, ya que fue el último que vivió en nuestro planeta 66 millones de años atrás. Más adelante lo volveremos a ver en otros tamaños y le contaré mayores detalles acerca de este gran y temido dinosaurio.
el de acá arriba, el famoso pterodáctilo, ¿no es cierto? Él se le conoció como el rey de los cielos o el rey de las alturas. ¿Y saben por qué se le llamó el rey de los cielos? Porque fue el primer vertebrado en poder volar 235 millones de años atrás. Recién cuando aparecieron los dinosaurios, él ya existía y podía volar. ¿Y saben de qué porte era? Del porte de una avioneta. Bastante, era muy grande, unas 4 o 5 veces más grande a como lo tenemos acá. Y él fue uno de los pocos que vio en todos los periodos de los dinosaurios. Él vivió en el Triásico, en el Jurásico y en el Cretácico. Y se alimentaba preferentemente de peces. Él se parece al Tiranosaurio Rex, pero él es el Spinosaurus. Porque tiene espinas, como usted puede ver así. Está lleno de espinas arriba en su lomo y en su columna. Eso es la característica principal del Spinosaurus. Y él, ahí tiene la espina. Y las espinas llegaban a medir hasta 1,60 m de longitud. Y de él se dice que era más grande que el Tiranosaurio Rex incluso. Y que el Giganotosaurus, que era otro dinosaurio más grande que el Tiranosaurio Rex. Él era muy grande, pero no se alcanzó a topar con el Tiranosaurio Rex. Porque él vivió 112 millones de años atrás. 40 millones de años antes que el Tiranosaurio Rex. Él vivió en lo que sería el norte de África y se alimentaba de carne, aunque algunos dicen que también se pudo haber alimentado de peces. Y acá tenemos a otro muy conocido. Él es el Triceratops. El Triceratops, que quiere decir cara de los 3 cuernos, por sus 3 cuernos. De él podemos decir que era uno de los pocos dinosaurios que le podía ganar en un combate al Tiranosaurio Rex. Debido a su gran fuerza y su gran tamaño, alcanzaba las 6 toneladas y se decía que la mayor cantidad de horas al día la pasaba solamente alimentándose. No es el Tiranosaurio, es otro, se llama el Baryonyx. El Baryonyx o garra pesada. Él se parece a un cocodrilo, ¿no es cierto? Por la forma de su hocico, por lo cual se dice que se alimentaba de peces. ¿Y saben cuántos dientes llegó a tener? 800 dientes llegó a tener este dinosaurio. Y una vez que se le caía uno, muy rápido le aparecía de nuevo. Él tenía su piel bastante dura como la de un cocodrilo y vivió en el último periodo de los dinosaurios, el Baryonyx o garra pesada. Y sus garras llegaron a medir hasta 35 centímetros, como el doble de los que están ahí, el Baryonyx. Es grande, sí. El Tiranosaurio Rex es gigante, pero ese no es el porte real. Afuera veremos el porte real del Tiranosaurio Rex. ¿Y saben qué? ¿Cuál era más grande? ¿El macho o la hembra? ¿Cuál creen ustedes La que era hembra. más grande? La hembra es más grande. La hembra era mucho más grande que el macho porque la hembra tenía un huesito más, una vértebra más, que era la encargada de entregarle el calcio a sus huevos. Por eso la hembra era más grande. Y adivinen cuántos años vivían los tiranosaurios Rex. Ay. ¿Cuántos años? No, vivían 30 años solamente, parecido a lo que viven los caballos, vivían solamente 30 años y en sus últimos años de vida perdían los dientes, por lo cual dejaban de alimentarse muriendo de hambre. Esa era como una de las razones principales por qué se morían los tiranosaurios Rex al perder sus dientes. No. Un elefante de nieve, sí, muy bien. Él es Este es Manfred, Manfred, weón. y tiene alto peso. Manfred. Vivió en la era del hielo, cuando hacía mucho frío, como cuando hace nieve. Él es un mamut conocido en la era del hielo como Manny. Este mamut se dice de él que sus colmillos llegaron a medir hasta 5 metros de largo, bastante largo, y que llegó a pesar hasta 12 toneladas en algunos casos. El A mí que me conocido gusta como este. Diplodocus, pero él se llamó, muchos lo confunden con el Diplodocus, el Brachiosaurus, que quiere decir lagarto de los brazos, porque su característica principal son sus patas delanteras que se asemejan a las de nuestros brazos porque pueden moverse de forma retráctil como nuestros codos hacia atrás, lo que le permitía subir algunos cerros. Él era herbívoro y llegó a medir hasta 30 metros de largo. Solamente su cuello medía 10 metros de largo como un edificio. Era muy grande el Brachiosaurus, que se alimentaba de los árboles más grandes. Y a este otro costado
tenemos al tiranosaurio Rex tamaño real. Ese era el porte que alcanzó el tiranosaurio Rex cuando vivió 66 millones de años atrás. Es gigante, ¿no es cierto? Es muy grande el tiranosaurio Rex, que se extinguió por un meteorito que cayó a la Tierra y acabó con el último de los tiranosaurios Rex. Bueno, esta ha sido la presentación. Dígame. Tiene los dientes con sangre porque se comió a unos niñitos que se portaron mal en el recorrido pasado. Por eso los tiene así. Bueno, eso ha sido la presentación. Quedan en libertad de tomarse fotos con esto, con los otros dinosaurios que no han alcanzado. Recordarles solamente que la salida es por ahí, pero pueden devolverse y sacar fotos y video. Muchas gracias por su atención. Bueno amigos, aquí ya ha terminado el recorrido por la Expo Dinosaurio. Nos despedimos, pero antes voy a mandar un saludo especial para Cheoski-kun, para Fabiola Campos y para un amigo especial, Pica Raptor. Pica Raptor, que le encanta el tema de los dinosaurios. Así que nos vemos y a la próxima.